Ya, muchas gracias Jesús por la presentación y bueno, espero que quede algo de energía para esta última presentación que se refiere a los nuevos horizontes en la terapia, en las conferencias del año 2024. Bueno, aquí están mis conflictos de interés. Hay muchas cosas que se han ido diciendo a lo largo del día de ayer y de hoy día, de manera tal que esas cosas las voy a pasar un poco más rápido en aras del tiempo. Bueno, la historia, el libro del VIH se empieza a escribir desde el año 81 hasta la fecha y el capítulo de la terapia antirretroviral comienza el año 87 con el AZT y de ahí en adelante hemos ido pasando por varios caminos y tenemos hoy día drogas que son mucho más potentes, con menos efectos adversos y toxicidades, con conveniencia del punto de vista de una sola tableta, con menos resistencia transmitida, con mayor barrera genética, etcétera. Y vamos a ver qué cosas nuevas se vienen en el horizonte. Cualquier punto en el ciclo viral es un potencial blanco de acción para los medicamentos. Aquí están los clásicos y dentro de los clásicos los últimos que han ido apareciendo y nuevos como los que ustedes ven aquí abajo. Pero básicamente, fíjense que los inhibidores de la entrada, voy a hacer un foco, si bien Fostemsavir es un medicamento que ya fue aprobado un tiempo atrás, pero desde este año, desde el CROI, hasta ahora, incluso en Glasgow, se viene hablando de un tema que tiene que ver con la GP120 soluble que les voy a mostrar. Pero este medicamento, como ustedes saben, es metabolizado por las fosfatasas alcalinas a nivel del tubo digestivo, la prodroga, y el Temsavir es la droga activa, que es la que bloquea, es un inhibidor del attachment entre la glicoproteína 120, ¿cierto? Entre la región S2, C3 y la molécula CD4 en la región B1. Bueno, sucede esto que se presentó en el CROI y que también se habló, Carlos habló de que pacientes que estando indetectables pueden tener una disminución del linfocito CD4, es porque esta glicoproteína 120 se puede unir a células que no están infectadas, ¿cierto? Y ser reconocida por los anticuerpos y por este mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, pueden ser destruidas. Y de tal manera, puede explicarse que pacientes indetectables puedan tener una disminución de los linfocitos TCD4 y también un incremento de la interleuquina 6, biomarcadores inflamatorios y aumento de las placas ateroscleróticas. Aquí es un poco este mecanismo, entonces tenemos un mecanismo virológico, que es este bloqueo del attachment, pero también un mecanismo inmunológico por el cual esta glicoproteína soluble, ¿cierto? Que se une y puede destruir células por mecanismos de ADCC, el Temsavir se puede unir de manera periférica e impedir o prevenir esta destrucción de CD4. Y también esta unión puede impedir puede puede impedir la activación de liberación de citoquinas que producen una disfunción del sistema inmune como la interleuquina 10. Entonces tiene y por eso que ha ido adquiriendo importancia por este doble mecanismo de acción y que además, entonces esto también se planteó en el IDWeek, el Temsavir, entonces, por un lado, se une a la glicoproteína 120 en la célula y bloqueando el attachment, pero también con la glicoproteína 120 soluble y tiene este mecanismo de prevenir la DCC y la liberación de interleuquinas que son deleterias para el sistema inmune. Y en el estudio Bright, que ustedes se acuerdan, a las 240 semanas eran pacientes altamente experimentados y con la terapia incluso de fostemsavir con esquemas que no tenían drogas o full activa, experimentaron o sea, un incremento importante de CD4 y una 45% de supresión virológica, dependiendo de la estratificación de carga viral. La mayor carga viral, evidentemente, la supresión virológica fue menor. Pero lo interesante fue que, y esto se presentó en el IDWeek este año, es que tanto el recuento CD4 como el marcador CD4, CD8, que es muy importante y tal vez uno de los marcadores más importantes, lo conversábamos ayer con Roberto, en realidad, y los biomarcadores inflamatorios, en los pacientes que tienen viremias de bajo nivel, el hecho de mantener fostemsavir
tiene cierta relevancia, entendiendo que los pacientes con viremia de bajo nivel tienen mayor mortalidad, tienen mayor eventos relacionados a SIDA y mortalidad, eventos no serios no relacionados a SIDA y también resistencia y falla virológica y un incremento de biomarcadores de activación inmune e inflamación. Entonces, esto en la semana 192, 4 años, en pacientes que, fíjense ustedes que la recuperación del linfocito CD4 en este periodo, en el total de los pacientes, fue de 308 células, pero fíjense en los pacientes que tenían menos de 40 y en los pacientes que estaban definidos entre 40 y 1000 en viremia de bajo nivel, incrementaban de manera importante y significativa el recuento del linfocito CD4 y también, bueno, que aquí se puede ver de mejor medida la línea celeste, y también una disminución de los biomarcadores de inflamación como CD14 soluble, CD163 y en menor medida el dímero D. Entonces, lo importante de esto, y que también se habló bastante ahora en Glasgow, es que este estudio Bright nos da como este subanálisis de la mejoría de CD4, también de la relación CD4-CD8 en pacientes que tienen viremias de bajo nivel. Una disminución importante de los biomarcadores de activación inmune, y especialmente en los pacientes que tienen viremias entre 40 y 400. Y desde luego, refuerza el uso de fostensavir en pacientes que tienen, para mejorar estos parámetros, en pacientes que tienen una supresión virológica incompleta, y probablemente vendrá el desarrollo de medicamentos que actúan por este mecanismo también. Eso de esta parte, que si bien, como les decía, no es un medicamento nuevo, pero sí este nuevo análisis que nos aporta nueva información. Y aquí pasamos un poco bueno, a ver, Victegravir, tafemtricitabina, yo diría que fue el último de las terapias como terapia triple y que sirve además como comparador en la mayoría de los estudios. Pero todas las terapias actuales están basadas en 2DR. Y tal como ayer extensamente y muy bien lo explicó todo Isabel, no me voy a detener en estudios fundamentales que validaron el uso de cabotegravir, rilpivirina, solamente decir algunas cosas que me parece importantes y que transitamos en el fondo ahora esto ha permitido que pacientes que tomaban terapia durante 365 días al año puedan tener una inyección una inyección cada 2 meses o una vez al mes, y eso desde luego está aprobada por la FDA y por la EMA en diciembre de 2020 y enero de 2021 respectivamente. En algunos países de nuestra región fue aprobado en Argentina, en Chile también. Tenemos una escasa todavía experiencia, pero vamos a ir teniendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo. En la aprobación, no me voy a referir a los estudios, como dije ayer, que se refirió en el Atlas 2M, el estudio FLAIR, y todo venía del estudio LATE, que fue el primero grande en llegar a la aprobación y al registro, y también el estudio SOLAR. Y después del registro, vinieron los estudios de implementación, como el Customize, el CARICEL, que es un estudio amplio, grande, europeo, y el estudio Glacier Carlos, que sí se mostró algo ahora y por eso lo voy a mostrar. Lo interesante es ver que todos estos estudios, recordemos que cabotegravir y rilpivirina está solamente indicado en pacientes virológicamente suprimidos y que son los resultados comparables a todos los estudios con dolutegravir, con victegravir en similares características. De todas maneras, y es por eso que demostró eficacia comparable con todos estos estudios. En el CROI, se mostraron otros estudios también de vida real, que no los voy a mostrar en detalle porque eran muchos, solamente señalar el de Maguire, que además estudió pacientes que tenían índice de masa corporal menos y más de 30 para demostrar que en realidad no era un criterio, no es un criterio por sí solo de de riesgo de fracaso virológico. Recordemos que son tres los que se habían, y el más importante son las mutaciones archivadas para rilpivirina, pero también el subtipo A1-A6 y el índice de masa corporal. Pero en este estudio, cuando se usaba la aguja correspondiente, este ya no, y de hecho había pacientes que tenían un índice de masa corporal más de 40 y no tuvieron
fracaso virológico. Y lo interesante es ver que en general en todos los estudios la eficacia virológica fue entre 85, 90, 95%, menos de 2% de fracaso virológico, independiente de la definición de los criterios de fracaso virológico. Además, se presentó en el AIDS de Múnich un poco más avanzada la cohorte Carlos, que esta cohorte es bien importante, fue la primera cohorte en vida real, es una cohorte alemana a 3 años de seguimiento, y aquí ustedes ven que 85, 86% de eficacia virológica con bajas tasas de fracaso virológico en estos 3 años, y además las características de satisfacción, de calidad de vida, que ayer nos explicó muy bien Otto, y que aquí le dan mucha relevancia y cada vez más relevancia en todos los estudios de vida real. El 99% de satisfacción en una cohorte de 257 pacientes. ¿Por qué? Por todas las razones que también ayer se señalaron extensamente. Y entonces tenemos que los grandes estudios como el Atlas, Atlas 2M, el CARICEL, SOLAR y el CARES, que tampoco lo quise mostrar ahora, pero un estudio extenso que se presentó en CROI en pacientes en África y realmente se mostraron resultados muy interesantes en países de escasos recursos que pudiera ser una señal de que se puede utilizar. Esto fue un 96% de eficacia y 0,8% de fracaso virológico. Ustedes ven que son todos resultados comparables de no inferioridad y con escasa fracaso virológico. También en esa oportunidad se señalaron otros estudios como el OPERA, el TRIO, el COMBINE, el CAR. Bueno, no voy a hablar de cada uno de ellos, pero sí señalar que los resultados son comparables de no inferioridad en todos ellos y con menos de 2% de fracaso. Y en ID Week este año en Los Ángeles también se empieza a hablar de otras poblaciones, como por ejemplo la cohorte Relativity de 150 pacientes en España, en que eran pacientes, una cohorte de mayores de 60 años, con 96 y 97% de eficacia al mes 9. Otra cohorte en Filadelfia de 15 pacientes, pero que es interesante porque eran usuarios de droga endovenosa con eficacia de un 100%. Otra cohorte pequeña de algunos casos también que se señaló ayer en Pittsburgh, en pacientes en trasplante renal. O sea, empiezan a aparecer distintas poblaciones target donde tiene utilidad usar cabotegravir y pivirina. Y también se nombró el hecho de cabotegravir ULA, ¿cierto? Ultra long acting asociado a hialuronidasa humana recombinante, en que se puede utilizar cada 4 meses, y aquí es importante señalar que eso va a permitir, se está viendo adicionalmente la evaluación de uso subcutáneo, que reduce evidentemente las visitas clínicas y además se está estudiando en PrEP, lo cual es bastante interesante porque permite tener visitas más alejadas en el tiempo. Eso en cuanto a cabotegravir y pivirina. Lenacapavir, que también se señaló bastante el día de ayer, recordemos que tiene 3 mecanismos de acción y siempre recalco esto porque a mi amigo Roberto le gusta que señale que la cápsula pasa directamente por el núcleo sin liberarse en el citoplasma, y justamente el lenacapavir se une entre las subunidades proteicas de la cápside, modulando la estabilidad y el transporte, pero también a nivel del ensamblaje y la liberación, de manera tal que tiene estos 3 puntos de acción que tiene que ver con la potencia de la droga. Y el estudio primero que apareció que fue este Capella, que me interesa solamente señalar de aquí, que en la monoterapia funcional inicial de las 2 semanas se vio que el enacapavir tuvo una reducción de más de 2 logaritmos en ese periodo de tiempo, y después vino cada 6 meses, ¿cierto? Y con el régimen optimizado. Y se mostraron estos resultados no ahora, sino que a fines del año pasado, en IDWeek 2023, a la semana 104, y ustedes ven por protocolo, 83, 85 y 82%. Y muestro esto porque se mostraron resultados ahora en Glasgow de esto. Y la recuperación también de los linfocitos CD4, vean que fue muy importante. Teníamos más de un 60% con menos de 200 células, incluso 25% casi con menos de 50, y a la semana 104 menos del 30% tenía menos de 200 y ya no había personas que tenían menos de 50 CD4. Y esto apareció en CROI, en que se hizo un análisis de los pacientes que tenían altamente experimentados
y que no tenían prácticamente un régimen optimizado para acompañar al lenacapavir. O sea, prácticamente estaba como monoterapia, lo que no quiere decir que hay que utilizarlo como monoterapia, pero fue interesante el análisis de estos 12 pacientes, en que 9 de los 12, es decir, el 75% de los participantes, estuvo suprimido a la semana 104. Incluso los 3 que tenían mutaciones de resistencia para el lenacapavir, cuando se hizo perdón, cuando se hizo el ajuste, se hizo del régimen optimizado, se hicieron indetectables y solamente un paciente estuvo resistente. Así que eso muestra la potencia y la alta barrera genética que tiene esta droga. Y ahora esto también se mostró en Múnich, en el AIDS, en que se vio también la calidad de vida basada en entrevistas en la web en 14 pacientes, pacientes altamente experimentados, y ustedes ven que casi un 90% de los participantes reportó una buena calidad de vida en relación a las preguntas que se les hizo. Esto va a haber que ver a través del tiempo. No hubo discontinuaciones y los participantes, ¿cómo se llama? No hubo pérdida de la inyección en ese periodo de tiempo. Y se mostró en ID Week lo que les decía. Nosotros habíamos visto semana 52 y 104, pero en ID Week, ahora en Los Ángeles, se mostró a la semana 156 y ustedes ven 85% de eficacia con carga viral menos de 50 copias. Es decir, por lo menos hasta lo que se ha visto en este estudio de lo que lleva 156 semanas, ratifica todo lo que se ha visto desde el año que se enroló entre 2019 y enero de 2021. Solo para recordar, las mutaciones del gen GAG, las mutaciones más importantes de la resistencia son la M66I y la Q67H. Entonces, este lenacapavir, conocido como Sunlenca, fue aprobado por la EMA y por FDA, pero exclusivamente en combinación con otros antirretrovirales en pacientes multiexperimentados, multiresistentes, en que no se puede construir otro esquema eficaz. Y tal como lo señalaba Isabel el día de ayer, el estudio Calibrate es donde se estudia al paciente naive. Y aquí fue todo un esquema con, o sea, pocos pacientes todavía, como 50 en cada rama. El comparador fue Victegravir, tafempricitabina, pero también la terapia triple del lenacapavir, tafempricitabina. Aquí es interesante ver que si bien es una triterapia al comienzo, en la fase de inducción, del lenacapavir subcutáneo cada 6 meses con tafemtricitabina, aquí está planteado el estudio como una terapia dual, con lenacapavir taf y lenacapavir victegravir a través del tiempo. Pero a la semana 80, esto se mostró en el año pasado en CROI, y ustedes ven resultados comparables de no inferioridad con bajas tasas de fracaso virológico a la semana 28, 54 y 80. Y ahora en AIDS se vio además, se hicieron estudios en distintos sitios de inyección, además del sitio abdominal, se estudió los muslos, los brazos y también la región glútea, y ustedes ven que no hubo diferencias en cuanto al dolor, induración, eritema, en cuanto a los distintos grados, y todos grados 1 a 2 en general, y que lo que es importante que también era del punto de vista farmacocinético no había diferencia. Así que se abre aquí una ventana, un abanico de posibilidades en cuanto a los sitios de punción. Y lenacapavir, el pipeline en realidad es bastante amplio, se está investigando por vía oral, como hemos visto, por vía una vez al día, pero también una vez a la semana, asociado a un nuevo nivel de la integrasa, un nuevo nivel del no nucleosídico, a islatravir, como se les voy a mostrar, también inyectable una vez al mes, una vez cada 3 meses, y también como se habló ayer en PrEP en los estudios Purpose. Eh, Esto que se mostró en el AIDS, el GS4182, es una nueva prodroga del lenacapavir para reducir la talla, el tamaño de el que acompaña con el acompañante del lenacapavir para el tratamiento oral. Se hizo un estudio que está, solamente se los traigo, el estudio para ver, como le decía, perdón, ahí una simple dosis ascendente o múltiples dosis ascendentes cada 6 semanas.
Y además aparece un nuevo inhibidor de la cápside. Venía por los palos VIV alcanzando con el VH 280 y el VH 499. Dos inhibidores de la cápside que está estudiando VIV, que está también estudió, y esto se presentó en el AIDS Immunity. Ustedes ven la potencia de ambos comparado con otros antirretrovirales, bastante similar a los inhibidores de la integrasa, y también muy importante en cuanto a mostrar un importante efecto de ambos, tanto del 280 como del 499, en reducir el número de provirus integrados. Así que también esto ha ido avanzando y se están viendo las mutaciones asociadas a estas dos drogas nuevas, que también es la Q67H, y otras que van por otra posición, como la 41, 107 y 70 y 71. Eso en cuanto al lenacapavir. El MK-8591, que es cierto, conocido como islatravir, es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, que al igual que los análogos de nucleosis requiere ser fosforilado por las quinasas celulares. Este islatravir tiene una alta vida media de 78, 128 horas, es considerado también un long acting, tiene un doble mecanismo de acción, que es, bah, inhibir la translocación de la transcriptasa reversa y actuar como terminador de la cadena. Y la alta potencia que ya se veía con la cepa wild type, pero también con cepas altamente resistentes, incluyendo, por ejemplo, la inserción del codón 69, la K65R y asociación de más de 3 TAMs, tiene una potencia que es 10 veces más que el TAF, como 100 veces más que la ZT y 1000 veces más que la mibudina. Ahora, este estudio que se mostró, solamente lo traigo a colación porque este estudio fue el último que se mostró, y se mostró en el CROI 2023, de la asociación de doravirina islatravir a 48 semanas con la dosis de 0,75 miligramos en pacientes virológicamente suprimidos, con resultados de 95 y 94% de eficacia, y con bajas tasas de fracaso virológico, pero que tuvieron con esas dosis de 0,75 y que también habían mostrado con 2,25 una reducción de los linfocitos totales y linfocitos CD4 de un 30%. Sin embargo, cuando se hizo un análisis post-hoc del estudio 011, se vio que la dosis de 0,25 tenía el mismo efecto o el impacto de reducción de carga viral sin afectar, había recuperación de los linfocitos TCD4, y eso está ahora, eh, no pasa. Eh, a ver, un momento. Técnico, por favor. Bueno, les voy a mostrar lo que está de esto avanzando, pero se los adelanto. Hay tres estudios que están con la dosis de 0,25 y 100 miligramos. El estudio 0,52 y 0,51, que son pacientes en switch, en pacientes que están con Victegravir, femtricitabina, y del Standard of Care. Ya, gracias. Ahí está. El estudio 51 y el 52, como les decía, en virológicamente suprimidos, que se está llevando a cabo también en Latinoamérica, en Argentina y en Chile. Y el estudio 053, que son en pacientes naive y que están avanzando. No se ha mostrado todavía nada de estos resultados, solamente es muy probable que en el año 2025 se muestre algo durante los congresos del próximo año. Y es importante señalar la relevancia que esto tiene. Recordemos que el lenacapavir, donde actuaba, es islatravir, y hay una sinergia en la acción entre ambos medicamentos y no hay resistencia cruzada. Y aquí es importante, esto también se mostró en el CROI, en la asociación de islatravir con lenacapavir de 2 miligramos y 300 miligramos semanalmente, comparándolo con victravir, tafentricitabina, en pacientes virológicamente suprimidos que estaban con victravir, tafentricitabina. Y esto se mostró eficacia 94% en ambas ramas, comparables a victegravir, con bajas tasas de fracaso virológico a la semana 24, y también con escasos efectos adversos, que no significó discontinuaciones, con un buen recuento de CD4 a la semana 24. Y ahora en Glasgow se mostró la semana 48. Y en la semana 48 se ve lo mismo, de eficacia de 94 y 92% en ambas ramas, sin fracaso virológico ni desarrollo de resistencia, con buena tolerabilidad
y sin discontinuaciones por efectos adversos asociados a la droga y tampoco con diferencia en el índice de masa corporal en ambas ramas a la semana 48. Y de ahí esto dio puntapié, esos dos estudios que acabo de señalar, dio puntapié a estos que están empezando ahora, que estuvimos recientemente justamente con Isabel en la reunión de investigadores del estudio Island 1 y Island 2, que es el análisis de una fase 3 randomizado, doble ciego, activo controlado, multicéntrico, de islatravir, lenacapavir, comparado con victegravir, tafentricitabina, y que eso no ha comenzado, así que va a comenzar en 2025 y el Island 2 también, pero ahí es con el Standard of Care, que también incluye a victegravir, tafentricitabina, pero aquí son todas las otras terapias. Esto también lo voy a hablar muy rápido porque ya también lo señaló Isabel el día de ayer, que son el Artistry, ¿cierto? Pero aquí es victegravir con lenacapavir, estudio fase 2 a semana 48, en el cual pacientes que estaban virológicamente suprimidos con el Standard of Care y que fueron a victegravir con lenacapavir de 25 y 50 miligramos y después de seguir con la dosis de 50. Estos pacientes venían con esquemas muy, muy complejos donde estaban muchos con darunavir, COVID y dolutegravir, además con tafentricitabina, etcétera. Y a todos ellos pasaron a este esquema de victegravir y lenacapavir, y aquí ustedes ven la eficacia de 92-90% en ambas terapias, resultados también comparables de no inferioridad, con muy buena tolerancia, sin descontinuaciones mayormente, con buen impacto metabólico, particularmente en el colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos, y con escaso diferencia, prácticamente no hubo diferencia en el índice de masa corporal. Esto que también es importante, el estudio de Gandhi, que también se señaló, pero lo quiero recalcar porque aquí estamos hablando de estudios individuales en el cual la asociación de cabotegravir con lenacapavir subcutáneo en pacientes básicamente que tenían ciertas características o que tenían resistencia al cabotegravir o mutaciones, la mayoría mutaciones a los no nucleosídicos que impedían el uso de rilpivirina, y fíjese que la de 47% de eficacia en estos 34 pacientes subió a un 94% y empiezan a aparecer nueva evidencia que fue presentado también en IDWeek, en otro estudio de Cachow-Dury en Nueva York y de Brock en Mississippi, también el uso de cabotegravir con lenacapavir. Aquí el único tema es reforzar la adherencia porque estamos hablando de una asincronía en cuanto a la administración de lenacapavir cada 6 meses y de cabotegravir cada 2 meses. El MK8527, que también creo que se señaló el día de ayer, es también un nuevo inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa y que se está estudiando para pacientes en PrEP y también para pacientes naive. Está muy preliminar, solamente se los quería nombrar, pero probablemente vamos a tener más novedades en los próximos congresos. Y el GS1720 es un inhibidor de la integrasa de tercera generación que también se mostró en CROI este año, en dosis crecientes, ¿no es cierto? Y ver la alta potencia de una reducción de más de 2 logaritmos en 10 días y con muy buena tolerabilidad. Y también no hubo discontinuaciones en este periodo de tiempo en este grupo pequeño. Y también se mostró algo de esto en el IDWeek. Se mostró también en 45 pacientes, en pacientes administrados en una sola dosis, pacientes en múltiples dosis, se demuestra una vida media de 9 días, lo que permite la administración una vez a la semana de este medicamento. Y ahora en Glasgow también, y para ver un perfil de resistencia, se ratifica nuevamente el perfil de farmacocinético y no hubo desarrollo de resistencia todavía en estos estudios. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Pero hay otros dos inhibidores de la integrasa de tercera generación, que son el BH184 y perdón, este es el que le quería hablar ahora solamente, el BH184, que es interesante porque también muestra un perfil importante de potencia virológica, con un buen perfil farmacocinético. Y aquí lo interesante fue que, como esto lo desarrolló Viv, utilizó las cepas de los pacientes que tenían resistencia a los estudios Sailing y Downing, que fueron pacientes en fracaso,
y ustedes ven que en múltiples cepas que tenían acumulación de mutaciones importantes, estamos hablando de la Q148, la G118R, la R263K, tuvo un excelente perfil de sensibilidad y no hubo, o sea, tuvo actividad contra todas las cepas resistentes. Así que vayan recordándolo porque probablemente vamos a ir teniendo noticias de este VIH 180. Entonces, resumiendo, este inhibidor es una de tercera generación con muy buena seguridad y tolerabilidad, un buen perfil de resistencia, una alta barrera genética que tiene actividad sobre las cepas resistentes a los inhibidores de segunda generación. Y aquí se está estudiando, hay un estudio que está avanzando en pacientes, cierto, naive, y también se está estudiando en pacientes en PrEP. ¿Qué pasa con los EMIs, inhibidores de la maduración? Recordemos solamente el mecanismo de acción que la poliproteína GAG, normalmente la proteasa actúa a este nivel entre la P24 y la capsid del SP1 para formar virus maduros y los inhibidores de la maduración actúan a este nivel produciendo virus inmaduros. Ahora, este estudio, que me interesa que lo recuerden, pero entre comillas, ¿por qué? Porque el estudio dominó, que fue el que se estudió el GS254, distintas dosis, que fue avanzando, se frenó. Y se frenó porque había la sustitución del polimorfismo de la A364B, mostraba que no hubo sensibilidad a esta cepa, pero sí se avanzó con un familiar de este, que es el BH937, conocido y que tiene una vida en media mayor a la anterior y que tiene actividad sobre las cepas que tienen la A364B. ¿Ya? Ahora, y con esta fase ya termino, que son los anticuerpos monoclonales humanizados, de lo cual habló extensamente Roberto, así que solamente voy a dar algunas cosas conceptuales que me parece que son relevantes porque cada vez más vamos a ir escuchando a Roberto y nuevos trabajos y nuevas investigaciones y nuevas cosas. Solamente recordar que una nueva clase de inhibidores de la entrada y que actúan en las proteínas y los peptidoglicanos en la superficie del virus, produciendo neutralización. eh, y se están estudiando en tratamiento, en prevención y en cura, y estos son los sitios donde actúan en el supersitio CD4, la mayoría de ellos, pero también en la región B1, B2, o en el supersitio de la región B3, o en el PER, que es la región proximal externa de la membrana, etcétera. Solamente para recordar algo inmunológico, para recordar que estos anticuerpos tienen un mecanismo de acción, estos anticuerpos van a ir a neutralizar el virus, pero también producir este mecanismo ADCC y también ADCP, que es la fagocitosis celular dependiente de anticuerpos, y también activación del complemento por la vía clásica. Y en la respuesta inmune, ver que inmediatamente después de la aparición del virus, lo primero que aparece es la actividad CD8, CTL específica, y mucho más adelante aparecen los anticuerpos neutralizantes, que son los importantes. Pero es importante señalar que los títulos de anticuerpos neutralizantes y de células CD8, la caída de estos títulos coincide en la historia natural con una mayor progresión de la enfermedad. Aquí solamente para mostrar esta diferencia, ustedes aquí recuerden que la GP120 se une a CD4 y se produce la infección cuando interacción con su correceptor y estos anticuerpos bloquean y se bloquea la infección. Pero hay otros anticuerpos que se unen en otro sitio y no tienen ningún impacto y son anticuerpos de unión, no hay problemas o sea, no son anticuerpos neutralizantes. Hay otro concepto que no voy a hablar, que son los anticuerpos facilitadores, pero ese es un concepto distinto y que tampoco vamos a hablar ahora. Ahora, en cuanto a la respuesta inmune humoral, solamente recordar que cuando ocurre la infección, estos anticuerpos que vienen de que se producen por linfocitos B y células plasmáticas, logran reducir esta carga viral a nivel del plasma y se produce un secuestro ganglionar por las células dendríticos foliculares NGA. Ahora, en cuanto a estos anticuerpos, la actividad de la de ADCC, de la célula natural killer, ustedes ven que las células infectadas, pero también las que no están infectadas, eh, se le puede unir la GP120 y esta célula natural killer por la región FC de la inmunoglobulina, reconocerla y producir citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Pero también pueden producir citotoxicidad directa. Por un mecanismo que no es restringido por el complejo mayor de histocompatibilidad, pero sí por un mecanismo similar de granzimas
y producir citotoxicidad. Entonces, esto aquí ve cómo los anticuerpos, los VNAP, pueden producir o combatir el VIH. Por un lado, lo que acabamos de ver, neutralización, bloquear el ingreso, la activación del complemento, la opsonización, la fagocitosis, lo que es la ADCP, lo que es la ADCC, y el mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y también este mecanismo de vacunas por la presentación antigénica hacia las células CD8. Solamente señalar este estudio que me parece que es bien interesante por lo que, como viene y se va a mostrar más adelante, el uso de estos anticuerpos monoclonales, que es el teropavimab y el cilirvimab, que se mostró también el año pasado, en el cual una dosis inicial el primer día y después el segundo día solamente de lenacapavir. Y lo interesante aquí fue ver que la eficacia fue de 90% de eficacia en ambas ramas, y dio pie a continuar este estudio, que seguramente vamos a ver más resultados este año, 2025 que viene. Esto solamente para señalar algunos estudios que se mostraron en CROI. No lo voy a mostrar en detalle. ¿Por qué? Porque la eficacia, si bien fue buena en un comienzo de un 83%, y posteriormente fue muy poco eficaz, no demostró mayormente, pese a que eran anticuerpos que estaban dirigidos a distintas estructuras como el B3, B2 y CD4 binding site. Después, este otro anticuerpo triespecífico por la región FAB tenía especificidad, y aquí le agradezco a mi amigo Ernesto Martínez, que le hace estos dibujos fantásticos que ayudan a explicar. Bueno, también no fue del todo exitoso, así que por eso no me voy a detener. Y este otro, que es el N6LS, que así ha demostrado una robusta actividad antiviral. El estudio SPAN, que estudió la seguridad y tolerabilidad a altas dosis de N6LS, incluyendo la vía subcutánea con hialuronidasa humana recombinante. Y el estudio Banner y SPAN es lo que dieron pie a otro estudio, que es el Embrace, que es el que viene más adelante. Solamente para nombrar, no voy a entrar en el detalle, porque se mostró en Glasgow el diseño de este estudio Banner, en el cual se mide la seguridad, la farmacocinética y la actividad antiviral en pacientes naive con el uso del N6LS. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Aquí solamente el titular del NCLS, que va a estudiar en la respuesta, el incremento, el estímulo de la respuesta ADCC, que es esta citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y la ADCP, que es esta fagocitosis celular dependiente de anticuerpos. Y entonces aquí hay un gran pipeline de investigación que se presentaron en el CROI, que viene. No vale la pena revisar todo ahora, porque tal como lo señaló ayer Roberto, todavía no hay de efectividad importante a señalar. Así que bueno, vamos a ver de esto en el tiempo cómo se viene. Y con esto termino, que le agradezco a Roberto que me la prestó, porque me sirve para cerrar esta parte em, de los monoclonales, cómo actúan. Entonces, por un lado está este bloqueo de la neutralización, pero por otro lado tienen este mecanismo de ADCP, de fagocitosis celular dependiente de anticuerpos, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la activación del complemento. O sea, es bastante interesante el mecanismo de acción, aparte del mecanismo vaccinal por la presentación antigénica a las células TCD4. Termino con esta slide para mostrar entonces que el virus, que puede estar como virus libre circulando, o células infectadas pero que expresan antígeno en su superficie, o células latentemente infectadas que no expresan antígeno, y que la célula citotóxica, que es la célula más importante de la inmunidad celular específica, es muy efectiva para destruir este tipo de células, porque reconoce al antígeno cierto asociado a las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 para destruirla, y no tiene efecto sobre el virus porque no lo reconoce, necesita ser presentado. Y aquí tampoco, porque no expresa antígeno. Y los anticuerpos, que tienen poco efecto sobre las células infectadas y sí son eficaces para neutralizar a las partículas virales, pero no tiene efecto. O sea, esta célula es realmente la que es importante, donde tenemos que poner la atención, y que es todo lo que señaló ayer Roberto, y que tiene que ver con la cura, cómo visibilizar la expresión de estos antígenos en células que están latentemente infectadas y que no expresan antígenos. Y ahí están todas estas terapias combinadas de estos anticuerpos monoclonales con los Toll-like receptors 7 y 9, que hablaba ayer, del besatolimod y el lefitilimod, etcétera, etcétera. Así que esperaremos tener noticias de Roberto el próximo año en relación a eso. Quiero terminar
avisándoles que el próximo año están todos cordialmente invitados a al Congreso API que va a ser en Perú, en la hermosa ciudad de Lima, el día 3, 4 y 5 de julio. Aquí está el doctor Luis Cuellar que preside este Congreso, así que quería traerle esta colación, lo vamos a estar mostrando, sáquenle foto por favor y que lo distribuyan porque el Congreso se nos viene en julio del próximo año. Agradecer a todos quienes contribuyeron en esta presentación de los congresos CROI de Denver, el AIDS en Múnich, el ID Week en Los Ángeles y Glasgow recientemente hace un par de semanas. Y terminar con una luz en el horizonte que nos da la esperanza de lo que viene más adelante. Muchas gracias por su atención.